¿Cómo están? Bendiciones, Dios los bendiga. Nuevamente estamos en este canal aprendiendo el inglés y en esta oportunidad les traigo un nuevo contenido que es el pasado continuo. ¿Cómo y cuándo yo puedo utilizar? ¿Cómo y cuándo puedo utilizar, ¿no? El pasado continuo. Entonces, yo quiero recalcarles, queridos, que es necesario para la composición de un pasado continuo recordar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be es am, are y también es is, ¿verdad? Estos tres son el verbo to be en presente. Pero nosotros ahora queremos en pasado, los cuales estos en presente se transforman de esta manera. Esto es el verbo to be en tiempo pasado. Y esto es lo que necesitamos ahora para poder hacer un pasado continuo. Ahora, quiero que también podamos tomar en cuenta el tema del was. ¿Cuándo y cómo puedo utilizar? El was se llega a utilizar en primeras personas singulares y en terceras personas singulares. Entonces, ¿cuáles son esas? Primeramente está el I, está el she, el he y también por último el it. Estos pertenecen al was. ¿Ok? Ahora, el were pertenecen a los plurales. Recuerde eso, plurales, plurales, plurales. El were pertenece a los pronombres plurales, que son we, you y también finalmente they, ¿verdad? They. Entonces, se diferencian de esta manera: was para personas singulares y were para personas plurales. Hasta ahí estamos chéveres. Ahora vamos a ver algunas oraciones en forma positiva, en forma de pregunta y en forma negativa. ¿Ok? Entonces, si bien aquí les traigo un ejemplo acerca de una oración en forma de pregunta. Vamos a resolver entonces lo que es el pasado continuo en tiempo pasado, ¿verdad? Dice de esta manera: ella estaba trabajando en el banco. O en pocas palabras, ella estaba trabajando en el banco. Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Entonces, alguien podría escribir de esta manera: she. Recuerden, todos los singulares, esto es un ser estar, ¿verdad? Entonces, todos los pronombres que están antecediendo a un verbo to be en pasado van en was, ¿verdad? Entonces se escribe, alguien podría escribir de esta manera: was. ¿Y qué es trabajando? Work, ¿verdad? Work. Probablemente la forma de escribir alguien les había enseñado de esa manera, ¿verdad? Pero sin embargo no es lo que queremos, sino que se escribe en pasado continuo, se escribe de esta manera, donde el was va en primer lugar. Dice, estaba, y posterior a eso viene el pronombre que es she, ¿verdad? Entonces seguimos, trabajo, trabajando, dice, anotamos el work. Pero no queremos el verbo work en su sentido original, sino que queremos en su sentido de conjugación, donde se le añade ing. En pocas palabras, un gerundio. ¿Dónde? ¿Qué dice ahora? Estaba ella trabajando en el banco, dice, ¿verdad? Entonces anotamos in the bank. Listo. Entonces, recuerde, una pregunta se realiza de esta manera. Primeramente está el verbo to be en pasado. Después le sigue el pronombre y seguidamente tenemos un verbo en gerundio. Y finalmente está el complemento. De esta manera se llega a escribir una oración
en pasado continuo en forma de pregunta. Ahora, veamos al sentido positivo. Dice, mi madre estaba jugando fútbol. Entonces anotamos mi madre. My mother estaba. Ahí entra el verbo to be en pasado. Pregunto, my mother es singular o es plural. Exacto, es singular. Por lo tanto, habíamos dicho que si es singular, se llega a anotar was. Pero si hubiera sido plural, era were, ¿verdad? Were. Pero como no es plural, vamos a anotar was. Seguimos entonces con el ejemplo. My mother estaba jugando. ¿Cómo es jugando en inglés? Es play, ¿verdad? Entonces anotamos play. Ahí está. Pero hemos dicho que no queremos el verbo en su sentido original, sino que de manera conjugada, al igual que está aquí arriba. Entonces se le añade ing. ¿Verdad? ing. My mother was playing. ¿Qué está haciendo? Mi madre estaba jugando fútbol. Entonces se anota soccer. ¿Verdad? Ok, entonces vamos. Ya hemos hecho en sentido positivo, hemos hecho en sentido de interrogación, donde en sentido positivo primeramente va el pronombre o el nombre o un objeto o cosa, ¿verdad? Seguidamente está el verbo to be. Vamos a hacer más. Y posterior a eso está, ¿qué se llama esto? Se llama el verbo en gerundio, ¿verdad? Playing. Es un gerundio. Y finalmente tenemos al complemento, más complemento. De esta manera se llega a escribir en forma positiva. Vamos a colocar un más. Aquí vamos a colocar un signo de interrogación. Ahora nos encontramos con el negativo. Donde ellos, ¿qué significa ellos? Es en inglés they. They, dice, alguien podría escribir de esta manera, they not. Y como es plural,